Capítulo 8. Hoy vamos a ver los versículos 40 en adelante hasta donde el Señor nos ayude. Siempre a veces nos están diciendo, están saliendo antes de las 11, hermano, pero las predicaciones ahora las empezamos antes de las 10, ¿verdad? Y siempre predicamos casi una hora. Pero bien, es importante escudriñar las Escrituras. Resulta que la palabra de Dios es el alimento espiritual para los creyentes. No tenemos otro alimento espiritual más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos da fuerza para salir adelante. Entonces debemos de anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así, ese era Pedro cuando escribió, dijo, deben de desear la leche espiritual. Y un niño recién nacido, por eso es que llora cada rato. Está llorando y llorando para que le den leche. Para tomar lechita. Nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros lloramos por tener la leche espiritual? Debería ser así, desear la leche espiritual. Bien. Hemos estado viendo en el capítulo 8 algunas cosas maravillosas, ¿no? Y estamos viendo la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él viene haciendo milagros, porque habían unos incrédulos que andaban detrás de Él y decían, bueno, este se atribuye a ser hijo de Dios. Pero para atribuirse a ser hijo de Dios debía de salir con algunas cosas sobrenaturales. Y hemos estado viendo cómo Él pasó el mar de Galilea y pudo detener la tempestad cuando estaban en la barca. Y ellos, los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos le hacen caso? Hasta los vientos le hacen caso. Entonces, hermanos, eso era el poder de Dios manifestado en la naturaleza. ¿Cómo el Señor está manifestándose en la naturaleza con poder detuvo la tormenta? Pero a los que iban ahí en la barca, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Porque ahí iba el que podía detener la tormenta, pero ellos se asustaron, vamos a morir ahogados aquí. Luego pasaron al otro lado, se encontró con un endemoniado. Y ese endemoniado tenía una legión de demonios. Imagínese usted, un montón de demonios dentro de su cuerpo, que lo atormentaban día y noche, no lo dejaban estar en paz. Pero cuando vieron a Jesús, los demonios, ¿qué dijeron? ¿Qué estás haciendo con nosotros? Es decir, ellos se sintieron impotentes ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él tenía el control y el poder de todo y lo conocían, porque estos demonios lo vieron allá en el cielo a Jesucristo. Porque ellos vinieron de allá, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios, con Satanás, y llegaron a la tierra. Pero ellos tuvieron miedo al poder sobrenatural que Jesús tiene. Y luego vamos a ver hoy un pasaje donde el poder sobrenatural para sanar las enfermedades se manifiesta. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? Tenemos enfermedades difíciles algunos, ¿no? Como la diabetes, como cáncer, como la presión arterial. Dificultades que uno no los puede controlar. Y tomamos medicamentos, pero de repente puede cambiar la cosa, ¿no? A veces estamos estables, a veces no. Y somos creyentes, pero nos enfermamos también. Y debemos de tener claro eso, ¿no?
Y debemos de tener claro que las enfermedades nos van a llevar a la muerte. Porque así dijo el Señor, ¿no? El pecado llevará a la muerte al ser humano. Y el pecado entró por Adán y todo lo heredamos. Y aunque ahora somos hijos de Dios, todavía el efecto de la muerte está en la vida de todos los seres humanos. Y vamos a ver aquí dos personas que sufren con problemas. Uno que tiene una enfermedad que tiene 12 años, una persona que tiene 12 años, una mujer que está enferma de flujo de sangre por 12 años. Gastó todo lo que tenía, los médicos la engañaron, como los médicos hoy día, ¿no? Los médicos para sacarle pisto a la gente, ¿no? Le dan vitaminas, vaya a tomar este medicamento para que esto le va a caer bien, vitaminas le dan, no le dan el antibiótico que necesita, ¿no? Y viene de aquí 8 días para seguirle prescribiendo medicamentos que no es el correcto muchas veces. Hay gente que piensa que en Estados Unidos está mejor, la mejor ciencia para la salud, y de repente allá le dijeron estás desahuciado, y se vienen para El Salvador y aquí les aplican medicamentos y se sanan. Miren cómo está el mundo. Ahora y vamos a ver también una niña que está muriendo. Pero imagínese usted, hermano, que esté en una sala de urgencia, hay 2 enfermos, hay necesidad de alguien, de un médico que las asista, pero solo hay uno. No hay más, solo hay uno. Y el médico tiene que elegir a quién atender. ¿Cuál atendería usted? ¿Una mujer que está con una enfermedad crónica o una niña que está muriendo? ¿Cuál atendería primero? ¿Cuál atendería primero? Usted me diría, a la que está moribunda, ¿verdad? Pues humanamente pareciera que esa es la necesidad primaria, ¿no? Vamos a ver qué hace Jesús. Vamos a ver qué hace Jesús. Y vamos al versículo 40. Al versículo 40 del capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, todos lo esperaban. O sea, este montón de gente, era muchedumbre, estaba acostumbrada a que todos los días querían estar con Jesús, porque habían sanidades, porque habían que resolver problemas, y Jesús resolvía. Era el Dios Todopoderoso que estaba en la tierra resolviendo. Y la gente había vuelto famoso en el 2º año de ministerio a Jesús. Lo había vuelto famoso por las enfermedades que sanaba, los demonios que salían, y cosas que daba pues muchas veces admiración, ¿verdad? Porque no se habían visto nunca. Pero vemos aquí que esta gente quería estar con Él. Quería estar con Él. Dice que le recibió una multitud. ¿Y cómo estaba la multitud? Con gozo. Estaba contenta. Estamos alegres hoy, esta mañana aquí, hermanos. Con gozo. Estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos estar con Él. Así debería de ser, ¿verdad? Queremos estar con Él. Siempre, todos los días, hermano, invita a Jesús a tu casa. Hay algunos que lo sacan de la casa, ¿no? Lo sacan de la iglesia, a Jesús. Bien, pero vemos aquí entonces que qué gran diferencia, hermanos. Estaba en Gadara, ¿y qué hicieron con Jesús en Gadara? En la ciudad de los Gadarenos, lo corrieron. Lo corrieron, eso vimos el domingo pasado, ¿no? Lo corrieron. Es decir,
estás afectando los hatos de cerdo aquí, estamos perdiendo económicamente, nos estás arruinando aquí, mejor vete. Los intereses personales muchas veces hacen que uno saque a Jesús de su casa. Es tremendo, hermanos. Reflexione y piense que muchas veces podemos sacar a Jesús de nuestra casa por los intereses personales. A veces es la cuestión del trabajo, de la economía, a veces la cuestión de la vida familiar y cosas así, ¿verdad? Nos pueden llevar a sacar a Jesús de la casa. Yo recuerdo que hoy ya casi no pasa eso, pero pasó un tiempo en la iglesia en que, que aquí en la ciudad todos los sábados, domingos celebraban cumpleaños, había pollo frito, hermano. Y a veces los hermanos se iban para el pollo frito en lugar de venir al culto. Hoy no pasa tanto. Pero resulta que yo no andaba preguntando de dónde están los hermanos, no, en el Facebook aparecía. Estaban en la fiesta, pero no estaban en la fiesta con Jesús. Bien, entonces dice que estaban con gozo las multitudes, esperaban a Cristo, porque Él, pues, había creado un ambiente muy bueno entre la gente, porque la gente recibía lo que quería. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Una de las cosas que vemos aquí es un ruego de un hombre que se llama Jairo, el principal de la sinagoga. Una sinagoga era como un templo de los que tenemos hoy día. Él era el encargado, como el pastor del templo, ¿no? A él acudía la gente a resolver problemas, a recibir consejos, a recibir ayuda, cualquier cosa que la gente quería saber. Ahí estaba Jairo. Era el hombre importante de la sinagoga. Pero sabemos, hermanos, que muchas veces eso puede crear orgullo. Puede crear orgullo. Y una de las cosas que Dios aborrece es el orgullo. Pensamos que nunca vamos a tener necesidad de otro. Pensamos que nunca vamos a tener necesidad de nada. No, si nosotros la podemos en todo aquí, ¿verdad? Pero este hombre, que era muy importante, ¿qué pasó con él? Se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús. Se bajó a lo último, se bajó, porque tenía una gran necesidad. ¿Qué haría usted si tiene un hijo enfermo y está al borde de la muerte? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Sí? Yo una vez llevé a un enfermo al hospital y iba grave, y estaba una doctora con una libra de queso seco. ¿Y a qué hora me lo va a atender? Espérese. Y el hombre muriéndose ahí, grave. No, hombre, hermano, lo llevamos a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche lo atendió. No, hombre, y casi lo traigo muerto de regreso el mismo día, ¿no? Pero hay una gran necesidad, y este Jairo dice, bueno, aquí necesito el auxilio de alguien que tiene el poder para sanar los enfermos. Y Jairo ya lo conocía, porque en el capítulo 4 vemos que Jesús entraba a las sinagogas constantemente el día de reposo. Entonces Jairo lo conocía bien. Y Jairo sabía que Jesús tenía el poder para sanar los enfermos, porque habían hecho sanidad de enfermos múltiples.
Pero él se bajó a los pies de Jesús, rogaba, no ordenaba, sino que rogaba. Entonces, hermanos, cuando buscamos al Señor por una necesidad, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a exigir o le va a rogar? ¿Quién le va a rogar, hermano? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, es el que tiene el control de todo. Y entonces le rogaba. ¿Y qué le rogaba a él? Que entrase a su casa. La multitud estaba ahí y llega Jairo de romplón, ¿no? Y viene y le dice: te ruego, delante de toda la multitud de la gente que conocía a Jairo, se arrodilla y le dice: te ruego que vayas a mi casa. Te ruego. Eso debería ser quizás un principio importante para todos nosotros, rogar a Jesús que vaya siempre a nuestra casa, siempre a nuestra casa. Y vemos aquí entonces ¿cuál era la razón de la invitación? Dice: porque tenía una hija única. Otra dificultad aquí, una hija única. Si se moría la hija, ¿qué pasaba? Se quedaba sin familia. Una hija única. Tenía como 12 años y se estaba muriendo. Estaba agonizante. Las circunstancias estaban difíciles y requería urgencia. Requería que Jesús fuera pronto, que fuera rápido. Y me imagino ahí a toda la multitud rodeando a Jesús. Jesús, necesito que me sanes, necesito que me saque los demonios, necesito, y haciendo de todo ahí para que Jesús los atendiera. Pero Jairo, pensando en su hija, decía: pues no, Señor, no perdamos tiempo, vámonos pronto. Si hubiera sido yo, así hubiera sido, ¿no? Vámonos pronto, Señor. Mi hija se está muriendo, tan necesitada de tu atención. Apúrate, Señor. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vemos una cosa importante aquí en el versículo 2. Y mientras iba, porque Jesús dice: bueno, vamos entonces. Jesús dice: no, vamos a ir. Y en el versículo 2, en la última parte, dice: mientras iba, la multitud le oprimía. La multitud le oprimía. Es decir, todo el mundo queriendo estar junto a Jesús o recibir favores de Jesús. Entonces, pero vemos aquí que él iba con Jairo, pero la multitud lo oprimía. Y vemos entonces, hermanos, que muchas veces las circunstancias van a ser cambiantes a nuestro propio pensamiento. Jairo quería que fueras rápido, ¿no? Pero viene y Jesús se detiene. ¿Y quién? Esta multitud que me oprime aquí. Y vemos entonces que el Señor ve nuestra vida de un punto de vista diferente. Ve las circunstancias nuestras de un punto de vista diferente. Lo que me está pasando a mí, pienso que debería ser atendido rápidamente, pero Jesús dice: no es el tiempo todavía. Espérate un momento. Espérate. ¿Se acuerdan ustedes de las hermanas de Lázaro? ¿Qué hicieron las hermanas de Lázaro? Le fueron a decir: Lázaro está enfermo, ve. ¿Y qué esperó Jesús? Que se muriera. Y que se muriera. Y dice los discípulos a Jesús: y no vas a ir donde Lázaro está muriendo. Y las hermanas vinieron a avisar: no vas a ir, espérense.
que todo lo que va a pasar es para la gloria de Dios. Todo lo que pasa es para la gloria de Dios, hermano. Amén. Es para la gloria de Dios. A veces entonces no sabemos qué hacer con nuestra vida espiritual, con nuestras circunstancias, con la familia. A veces el trabajo, el dinero y toda la economía está mal. Y nosotros queremos urgencia. Queremos urgencia. Y a lo mejor Jairo estaba contando los segundos, ¿no? Apúrate, Señor, apúrate. Y veamos el versículo 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí en estos dos versículos. Dice que una mujer se fue por detrás de Jesús, no de frente, no le suplicó a Jesús como Jairo. No había súplica. Andaba de la secreta. Estaba enferma. Tenía flujo de sangre. ¿Y por qué es que andaba de la secreta, hermanos? Porque andar un flujo de sangre era prohibido, andar entre las multitudes, porque contaminaba a los demás. El flujo de sangre era prohibido por la ley. Si alguien tenía flujo de sangre, no debería de relacionarse con las demás personas porque contaminaba. Si se sentaba en una silla, quedaba contaminado. Y si otro que no tenía flujo de sangre se sentaba ahí, quedaba contaminado. Y tenía que hacer un ritual por 8 días para quedar libre de la contaminación. Pero la gente no sabía que tenía un flujo de sangre y por eso ella dice, bueno, me la voy a jugar aquí. Me voy a ir por detrás. Voy a tocar el borde de su manto y con eso voy a ser sanada. Y por eso, de repente no se fue, ¿no? Y inmediatamente tocó el borde de su manto. ¿Qué pasó? Instantáneamente se sanó. ¿Cuánto tiempo esperó la mujer para ser sanada? 12 años tenía de estar enferma, pero inmediatamente sanó. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico de médicos, que puede sanar cualquier enfermedad que los médicos dicen que no se puede sanar. ¿A cuántos les han dicho a ustedes, ya estás desahuciado? Ya no tenés cura, ya no tenés remedio. A mi esposa le dijeron, usted, olvídese, usted va a estar solo acostadita y sentada. Ya no tiene remedio. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a estar quieta, sentada y acostada? A estas alturas ya se hubiera muerto quizás, ¿no? De la tristeza, de la desesperación, de estar inválida. Pero el Rey de Reyes oyó nuestro clamor. Y el Rey de Reyes la anda levantada y aquí está, entre nosotros, y hace todo el oficio de todos los días. Tiene la habilidad de todavía de hacer las cosas idóneas para la casa. Ese solo es el poder de Dios, hermano, no es otra cosa. Esta mujer dice, bueno, instantáneamente fue sanada. Pero Jesús dice, bueno, oigan, ¿por qué salió un poder de mí? Salió un poder de mí. Versículo, le voy a leer Levítico 15:25, dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, fuera de tiempo de su menstruación, o si un flujo es mayor que el de su costumbre, todo el día de su impureza será inmunda, como en los días de su menstruación.
Por eso la mujer llegó escondida, ¿no? Porque la iban a ver como la inmunda, y toda la gente que estaba ahí a su alrededor iba a ser inmunda. Llegó, pero ella dijo, un toque basta, un toque, solo toco y me sano. ¿No creen que es la fe poderosa, hermanos? Hay una fe que puede mover montañas. Una enfermedad de esa y de la información que había recibido de los médicos, podía alguien decir, pues yo ya estoy terminado, pero esta mujer no. Esta mujer creyó que Jesús podía hacer la diferencia. Tocó el borde de su manto y fue sanada. Ahora, entonces, no solamente fue sanada, sino que la gran tragedia económica que tuvo, gastó todo lo que tenía. ¿Sí? No había dinero ya para médicos. Los médicos le acabaron todo. Pero entonces vemos aquí algo que que la religión no le permitía andar en medio de la gente y relacionarse con la gente, no le permitía la ley ni la religión. Y se fue por detrás y tocó el manto. Ahora, este manto no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Dios le ordenó al pueblo de Israel que debían de usar dos partes de vestido, una túnica por dentro y un manto por fuera. El manto servía para quitar el frío de noche y para tapar el sol de día. Pero no solo eso, les ordenó que le pusieran unos borlones en las puntas del manto. Y esos borlones representaban para que ellos se acordaran cada momento que vieran los borlones de la ley. De la ley. ¿Y sabe qué estaba haciendo la mujer? Tocando los borlones para quebrantar la ley. ¿Por qué? Porque esos borlones representaban la ley. Y la mujer agarra un borlón y allí dice que fue sanada inmediatamente. Además, este manto significaba, cuando alguien tocaba esa parte del manto, significaba la restauración, a lo que le llamamos nosotros teológicamente, que el pecador ha sido comprado con la sangre de Cristo.